Muy bien. Ahora sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estaba compartiendo mi pantalla. Sí, Estábamos compartiendo un archivo PDF. ¿Sí lo están viendo? sí, profe. Bueno, te decía, en España empieza a hacer los sistemas de control en casas, más que nada porque la vida se volvió muy cara. Pasaron muchas cosas, no te voy a contar toda la historia, pero chequen qué pasó entre el 2000 y 2010 con la economía española, que en el 2000 era un boom, así era increíblemente creciente, y en el 2010 todos estaban en la calle, ya no podían pagar ni las viviendas, ni nada. Es muy interesante la experiencia, porque estamos a 2021 y los españoles todavía no se han podido recuperar. Es importante saberlo porque a eso nos lleva el endeudamiento. España no estaba bien. O sea, imagínate que tú pides 1 millón de pesos prestados al banco. Pues te vas a ver como que tienes mucho dinero al principio, ¿no? Pues te compras una casa, no sé, una casa no te alcanza. Pues imagínate que pides 10 millones. Entonces te compras una casa bonita, un carro bonito y todo, ¿no? Y tienes en una zona muy nice, te compras ropa muy buena, viajas, pero luego te lo cobran, los 10 millones que pediste te van a pedir los intereses. Primero van a ser quizá 2 millones de intereses, pero luego se va subiendo el interés al interés porque no pagas esos 2 millones porque no los tienes. Luego sigues pues ahora te están pidiendo los 15 y luego te están pidiendo 20, y luego te están pidiendo 30, y luego te están pidiendo 100 millones por los 10 millones que te prestaron. Pues nunca los vas a pagar, al final de cuentas te van a quitar la casa, el carro y todo, y te van a dejar en la calle. Entonces, eso es lo que pasa cuando vives de prestado. Cheque nada más, y aquí perdón que ponga un poquito de política, pero no es que yo esté en favor o en contra de ningún partido, pero es una cuestión de lógica. Mira, un presidente no debe endeudarse, sobre todo cuando tenemos situaciones muy precarias. Habíamos estado viviendo en los sexenios anteriores de prestado. O sea, lo primero que nomás le daban la banda presidencial a un presidente y se iba la primera visita que hacía obligada era a Inglaterra, con la reina de Inglaterra. ¿Por qué? Porque les iban a pedir dinero para el sexenio. Y luego les prestaban el dinero. Ah, sí, pero a cambio de que tú me vas a vender el petróleo, me vas a regalar el petróleo, me vas a regalar las minas, me vas a regalar esto, me vas a regalar aquello. No, sí, llévatelas, a fin que no nos importa. Nosotros lo que queremos es el dinero. Total que al final de cuentas ellos se quedaban con el dinero y nos dejaban un país muy endeudado, y ya no teníamos nada porque todo era de extranjeros ya. Así fue lo que pasó. Pues una situación nosotros íbamos corriendo pero rápido a lo que era la situación española. Nada más que en España sí, o sea, date cuenta que no, ellos parecía que no conocían el crédito, parecía que no sabían que los créditos se tenían que pagar. Entonces, total que se quedaron bien endeudados. Entonces, en ese momento, en el 2000, 2010, es cuando empiezan a desarrollar todos estos temas de domótica. Ellos ya se sentían parte pues, del primer mundo, ¿no? O sea, ellos pensaban que iban a estar a la par de Alemania, de Inglaterra, de países ricos, ¿verdad? En Europa, pero pues no, ahorita están más pobres que como empezaron. Entonces, estos datos están tomados precisamente de esa época de España en la que pues todo parecía estar muy bien. ¿Para qué quieres poner un sistema domótico en tu casa si no tienes casa? Pues eso le pasa a los españoles. Ahora ya no se preocupan tanto por los sistemas domóticos porque no tienen casa. Conozco españoles que viven 16 personas en un departamento de 3 personas. ¿Para qué quieres poner un sistema domótico en un departamento que ni siquiera es tuyo, no? Entonces, obviamente ya no se preocupan por esos temas, pero esta información es de esa época en la que sí se preocupaban por esos temas, porque ellos veían un futuro brillante, ¿no? Así muy, muy, muy esperanzador. Entonces, vamos a empezar. Bueno, previamente, vamos a, ya, nos ubicamos la introducción. Mira, ya habíamos visto gran parte de esto, ya habíamos visto mucho de esto, ¿verdad? En una presentación, las redes HAN, que eran los Home Area Network y todo esto. Muy bien. Estoy viendo que casi todo esto ya lo vimos.
en la presentación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hola. ¿Se acuerdan de los tipos de sensores y todo esto, verdad? Vimos esta imagen, vimos que era lo que hacía el control de una casa y todo eso. Creo que sí les mandé esta presentación, chavos. Me trató tanto buscarla y resulta que ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, esto de todas formas se los voy, esta presentación que tienes aquí, digo, esta es la fuente, sí, la fuente original. Este es el sistema X10 que podríamos empezar, si nos queda chance, nos vemos el día de hoy, ahorita, y lo agregamos al examen. Si no, pues este es el X10 es un tema que lo podemos pasar ahorita, lo podemos pasar a la casa. Si tú dices, ¿de dónde sacó esa información? Pues todo viene de esta tesis, que es muy conocida porque todo el mundo saca información de esta tesis. Te lo voy a pasar, lo que viene siendo esta tesis ahí a tus datos. Déjame pasarte de una vez. Estamos en equipos, domótica, vamos a domótica. Ah, equipos. Ahí está. Equipos, no me manda los equipos, ahí está. Aquí estamos. Te voy a mandar aquí, pues de una vez te lo pongo así como, pues te lo voy a poner como anuncio, te lo voy a poner tesis domótica. Y te lo voy a agregar así como un anuncio. Y te lo voy a poner ahí. Estamos en el equipo. Estamos en domótica. Aquí está. Lo abrimos. Y ahí va la información. Y te voy a poner de una vez el resumen. El resumen. Es muy importante el resumen, chavos, porque no te vas a poner a leer toda la tesis. Eso es precisamente lo que a mí me preocupaba, de que te ponga a leer toda la tesis, pues no acabas nunca, ¿no? O sea, no se acabas, pero a lo mejor no lo entiendes. Entonces, a lo mejor es más fácil que ahorita veamos el resumen, y me parece buena idea, y que empecemos con lo que es el sistema X10. De todas formas, esta es información teórica. Lo que pasa es que el examen está sacado de ese resumen, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo el resumen. Resumen y guía de domótica, aquí estamos. Ese ya la tienes, ya te lo envié. Si vas a estudiar para el examen, te pido que estudies de ahí. Haz de cuenta que este es un repaso. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Que dice define el término domótica. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces dice, es un conjunto, o sea, te lo puse a manera de pregunta y respuesta. Yo digo, pues, ¿qué más fácil que estudiar un cuestionario, ¿no? Para un examen. ¿O me equivoco? Digo, a mí me parece más fácil, ¿no? Entonces, define el término domótica. Es el conjunto de servicios de la vivienda garantizado por sistemas que realizan varias funciones, las cuales pueden estar conectadas entre sí y a redes interiores y exteriores de comunicación. Gracias a ellos se obtiene un notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de la vivienda y una buena comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad. O sea, básicamente lo que está hablando es que es comunicación y seguridad, y también, pues, no te habla acerca del confort, pero pues ese sobreentiende. Este, ¿Cuál es la arquitectura de un sistema domótico? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de un sistema domótico? Cuando hablamos de una arquitectura, chavos, es el modo, estamos hablando del modo en que se conectan los diferentes elementos de control. O sea, dónde se ubican y cómo se intercomunican. Eso es una arquitectura. Entonces, a eso se entiende como arquitectura de un sistema domótico. No tiene que ver con que esté bonita la conexión o no esté fea la conexión. O sea, no tiene que ver con algo estético. Es una forma, es la forma de conexión. Tiene que ver con las conexiones. Entonces, dice, es el modo en que los diferentes elementos de control del sistema se van a ubicar. No tiene que ver con las conexiones. Es decir, ¿cuáles son los tipos de arquitectura para un sistema domótico? O sea,
tenemos dos básicos, mira. Tenemos una arquitectura, bueno, es que aquí no se entiende muy bien qué son la forma en la que aquí, cuando digo que se van a ubicar, hay alumnos que entienden pues, que se vea bonito, ¿no? No tiene que ver con la estética, tiene que ver con la conexión. ¿Y cuáles son los tipos de arquitectura para un sistema domótico? Son dos. La arquitectura centralizada, donde tienes una unidad de control central y tienes sensores y actuadores que se conectan a ese único nodo de control. Esa es la más fácil porque, por ejemplo, te compras un sistema de Alexa, por ejemplo, y todo lo conectas a la Alexa. Y dices Alexa, y le dices, Alexa, prende la luz, y la prende. Alexa, ¿cuál es la temperatura? Y te la dice. Alexa, abre la ventana, la abre, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, esto es un sistema de control centralizado. Esto está centralizado en una única unidad de control. Pero hay algunos otros, la misma Alexa tiene la posibilidad de que se convierta en una arquitectura distribuida. ¿Cómo? Porque tú puedes traer varios dots, se llaman dots, varios aparatitos de Alexa y conectarlos en la casa. Uno en la sala, uno en la recámara, otro en el comedor. Y ahí te vas. Entonces, cuando tú los conectas, se reconocen entre sí. Entonces, cuando tienes una arquitectura así, tienes que cada aparato puede controlar todo lo demás de la casa e intercomunicarse entre ellos. Incluso los puedes utilizar como intercomunicador. Por ejemplo, tú estás acá en tu cuarto y tu mamá está en la cocina y en la cocina tienes un dot de Alexa y le pregunta a tu mamá, oye, ¿qué vas a querer almorzar? Ay, porque el señor no se ha levantado de la cama, ¿no? Entonces le dices, ay, yo quiero unos huevitos así, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente ya se convirtió en una arquitectura distribuida, ¿no? Donde cada elemento está en contacto con todos los demás y no existe una unidad de control, sino que existe una unidad de monitoreo que monitorea cómo está todo lo demás. Normalmente eso sucede porque acá tenemos dispositivos que no son inteligentes, o sea, no tienen microcontroladores, solamente pues hacen la función de recibir órdenes, ¿no? Pero aquí cuando ya tienes este sistema, lo que tienes es que son sensores con microcontroladores o actuadores con microcontroladores y se pueden comunicar entre sí y tomar decisiones incluso. Y ya solamente tienes un elemento central que hace una vez de monitorización de qué está prendido y qué está apagado y cómo cambiar las cosas. Esa es la diferencia entre los dos tipos de arquitecturas, que es la centralizada y la distribuida. ¿Sí queda claro hasta ahí? Hola, ¿quedó Sí, claro? profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Dice, ¿qué se entiende como medio de transmisión en sistemas domóticos? O sea, el medio de transmisión se entiende como el soporte físico sobre el cual son transportados los datos de comunicaciones. Es que a veces la forma en la que estamos acostumbrados a usar una palabra, soporte físico, nos confunde. Cuando hablamos de un soporte físico, no necesariamente es algo físico. Por ejemplo, cuando tú mandas una señal de la Tierra a Marte, a una sonda espacial, pues, por ejemplo, o que el aparatito ese que anda recorriendo Marte, manda información de Marte a la Tierra, pues el soporte físico no es físico, es el espacio. Y en el espacio no hay ni aire ni nada. Entonces las ondas electromagnéticas, la información electromagnética puede recorrer el espacio vacío, no importa. Entonces, cuando dice soporte físico, pues no necesariamente el medio de transmisión es físico, a veces es nada, pero es el medio por el cual se transmite la señal. Pero también existen alambres, ¿verdad? Existen parterizados, existen cables coaxiales, existen fibras ópticas, y todos esos son medios de transmisión, es por donde se transmite la señal. Por ejemplo, el medio de transmisión del sistema X10 que veríamos probablemente hoy es la línea de energía eléctrica de tu casa. La conviertes en un medio de transmisión. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los medios de transmisión utilizados en sistemas domóticos? Pues este es el protocolo que te estaba hablando que se transmite por tu casa. Aquí es el protocolo X10 o PLC, no es controlador lógico programable.
es un protocolo de línea, o sea, de línea de corriente, ¿no? O sea, no tiene que ver con un controlador lógico probable. Ya te lo vemos, para no confundirlos. La otra puede ser un trenzado, radiofrecuencia, como Wi-Fi, o por ejemplo fibra óptica. Ahí le podríamos agregar, por ejemplo, no me va a dejar por el espacio, a ver, no reducir espacios. ¿Qué tal? Ajá, así me deja. Ok, podríamos agregar, por ejemplo, el Bluetooth. Nada más que lo puse en mayúscula. Que no me deje quitar el espacio aquí, o sea, se me deja quitar espacio. Ahí está, ya me dejó. El Bluetooth es otro medio de transmisión que tenemos ahí, de los utilizados en los medios domóticos. Y muchos más, o sea, miren, la radiofrecuencia puede ser Wi-Fi o puede ser Bluetooth. La única diferencia entre el Wi-Fi y el Bluetooth es la frecuencia a la que operan. Y también tiene que ver con los alcances. Mira, el Bluetooth te llega más lejos que el Wi-Fi, dependiendo de la fuente de alimentación que tengas, porque a veces sí tienes. Pero si tú le pones a iguales fuentes de alimentación, el Bluetooth opera a una frecuencia menor, por lo tanto tiene más alcance. El problema de las frecuencias cuando se van haciendo cada vez más altas es que tienen menos alcance. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el problema con el 5G? ¿Por qué no tenemos 5G? ¿Alguien me puede decir por qué no tenemos 5G? ¿Por qué no hemos podido poner el 5G? ¿Alguien sabe? Ni idea. Ni idea. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando teníamos el 2, o sea, cuando teníamos el 2G, pues ponías una antena por ciudad, así, o dos o tres antenas por ciudad, es una ciudad pequeña, ¿verdad? No sé cómo Monterrey necesitaba muchas antenas. Pero luego cuando pasamos al 3G, pues tuvieron que poner más antenas. Y luego cuando pasaron al 4G, tuvieron que poner más antenas, casi una antena por cuadra, ¿no? Sí se fijaron en eso, cada vez eran más antenas. Pero la gente no se explicaba por qué. Es que hay más celulares, o sea, la gente es muy simplista. Y dice, no, es que hay más celulares, por eso hay más antenas. No, lo que pasa es que tú no puedes ir caminando con una llamada en el carro, por ejemplo, o caminando por la calle, y que de pronto, pum, se cortó la llamada y luego tienes que caminar 2, 3 cuadras o 10 cuadras más adelante, ahí otra vez volvió la señal. Y así. Entonces, ¿por qué se transmite por antenas? O sea, entonces las antenas tienen que tener cobertura, la cobertura de toda el área, ¿no? Entonces, cuando tú vas pasando más datos por segundo, pues tienes que aumentar la frecuencia de transmisión. Pero conforme aumentas la frecuencia de transmisión, tiene menos alcance, o sea, tengo que acortar la distancia entre antena y antena. Entonces, el 5G, el problema que tienes es que tienes que usar muchas antenas. Ahora, la solución que le están dando los chinos, que le dieron los chinos que pusieron el 5G ya en su país, es que usaron una arquitectura distribuida. O sea, cuando tú tienes una antena, tienes una arquitectura centralizada. Mira qué buen ejemplo. Cuando tienes una antena, tienes una arquitectura centralizada, donde esta es la antena y estos son imagínate, los celulares. Todo va hacia la antena y de la antena al celular. Pero cuando implementas un 5G para incrementar la capacidad del alcance y todo, cada aparato se convierte en un transmisor receptor. Y entonces cada aparato te puede llegar a funcionar como una antena de transmisión. Entonces se hace una red impresionante. Entonces por eso esa fue la solución que le dieron ellos. La otra es que tengas un montón de antenitas en una antena por cuadra o algo así, ¿no? Porque ya estamos hablando de que la señal a esa frecuencia, pues ya, o sea, ya no abarca. Entonces, yo no sé cómo le vayan a hacer, si vaya a haber alguna vez un 6G o algo así, porque creo que ya estamos. ¿Se acuerdan que alguna vez les platiqué de los límites del crecimiento de la electrónica? ¿Sí o no? De Sí, que profe.
no podemos seguir integrando más los aparatos porque ya llegamos al límite de la materia ya no da para más. Entonces, en cierta forma, también está pasando lo mismo con las señales y las transmisiones, que ya estamos ya a esas frecuencias, a esas cantidades de información, ya como que se convierte en algo muy difícil transmitir y recibir información. Entonces, bueno, todos esos son medios de transmisión, ¿no? O sea, y cuando te digo Bluetooth, no lo vean como hasta yo me imagino que hasta se imaginan el simbolito así el logotipo del Bluetooth, ¿no? No es algo es una frecuencia, es una radiofrecuencia que tiene un ancho de banda específica. Lo vamos a ver en esta clase, ¿eh? Se empieza a poner más interesante después del protocolo X10, que es súper aburrido, por eso ya me urge terminarlo. Se empieza a poner más interesante la clase, ¿no? Entonces, ¿qué es una topología de red? Dice, es la distribución física de los elementos de control respecto al medio de comunicación, o sea, cable. O sea, aquí es cómo los estamos conectando. Hay diferentes tipos de topologías, o sea, qué es la forma de conexión. Vamos a ver cuáles son las diferentes topologías más usadas. Aquí puse algunas, mira, aquí hay varias. Eh, Aquí tenemos, de hecho no me gustó esta. Bueno, esta es una topología, es cómo están conectados entre sí. Hay una red de datos, la red de datos, la telefonía, la computadora, el acceso Wi-Fi. La pasadera residencial tiene que ver ah, ahorita te digo, no me acuerdo exactamente qué es eso de la pasadera residencial. ¿Me fue? Se me fue. No sé qué término utilizan. Nosotros en México no usamos ese término muy españolado. Después está la red de seguridad, donde están la sirena, y el detector de agua, si se inunda si tienes un sótano, bueno, nosotros no usamos sótano, no, pero los niños sí. Entonces, si detecta si se subió el agua o si bajó el agua, el detector de humo, o sea, que es por inundación, ¿verdad? Si se te está quemando la casa, pero pues también si te pones a hacer un tocino, también se dispara. El detector de intrusos, la central de seguridad. Bueno, esta es la red de multimedios, o sea, lo que viene siendo el home theater, que es el cine en casa. Aquí ya tienen que ver es que cuando se hizo este manual no existía algo así como Netflix o los sistemas de televisión por, por internet, o sea, sí existían, pero no eran populares. Entonces, el home theater se cambió porque antes el home theater era ¿quién usa un DVD o un Blu-ray en estos días? O sea, ya como que ya esos formatos ya quedaron en desuso, precisamente por la misma internet, ¿no? El portero es es el timbre de tu casa que ves a la gente acá en la computadora. Imagínate que toca el timbre y me suena el celular y pongo la pantalla y ahí estoy viendo a la persona. Y a lo mejor yo estoy a lo mejor yo estoy en el otro lado del mundo, pero estoy viendo quién está enfrente de mi casa. Entonces, hasta puedo interactuar con esa persona a través del celular y decir, ah, sí, ahorita no queremos eso, gracias. Entonces, la persona que tocó la puerta pensó que estabas adentro de la casa. Sin embargo, pues tú no estabas ahí, ese es el video de portero, ¿no? Muy interesante, esos nuevos sistemas que están viniendo. PC de entretenimiento, o sea, cuando tienes que videoconsolas para videojuegos, si es un gamer y esas cosas, ¿no? Y varias cosas, ¿no? La red domótica, pues ya es que el refrigerador, como le dicen los españoles al refrigerador frigorífico, el regulador de iluminación para checar si la luz está. Hay algunos controles, por ejemplo, cuando sale el sol, baja la intensidad luminosa, cuando se mete el sol, sube la intensidad luminosa. Este tipo de vainas electrónicas que le hace la red domótica. Pero técnicamente esas no son. Por ejemplo, aquí tenemos bus, anillo y topología libre. A mí como que no me gustó esa definición de las topologías. Aquí utilizan tres, bus, anillo y topología libre. Pero hay más, déjame enseñar, déjame ver si los tengo aquí al final. Mm, Ok, pues, ok, acá todo les paso las topologías. Hay topologías. Tal,
déjame ver si te las encuentro. Déjame dejar de transmitir para buscar algo en internet y te las pongo de una vez. Es que estamos haciendo, tómalo esto como un repaso para el examen, ¿no? Que vas a tener el día de hoy. Estoy buscando las topologías aquí. Dale, esto es lo que andaba buscando. Perfectamente. Esta imagen exactamente era la que estaba buscando. Es que no me gustó muy bien la forma que estaban muy vagas, ¿no? Entonces déjame ponerte aquí. Pues es un ejemplo nada más de red de datos que te ponen ahí, pero creo que estas son las buenas, ¿no? Mira, déjame grabarte, ¿no? Yo creo que a gato te voy a volver a pasar esto. Voy a quitar el otro archivo y te mando este, porque le estoy haciendo muchas modificaciones. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, ve. Quita la información. Aquí lo saqué, nada más le puse topologías de red. ¿Cuáles son las topologías de red más usadas? Aquí las tenemos, mira. Cuando las tienes así, como una línea recta, se llama bus. Y cada uno de los aparatos que tienes aquí, mira, le puedes poner el nombre que tú quieras de esto que tienes acá. Por ejemplo, mira, vamos a identificar ciertas topologías que tenemos aquí. Por ejemplo, esta topología de la red de datos, de la red de seguridad, de la red multimedia, que son los puntitos. Mira, la red de datos son los puntitos verdes. La red de seguridad son los puntitos rojos. La red de multimedia son los puntitos amarillos. Y la red domótica son los puntitos azules. Te pregunto, ¿cuál de esas topologías corresponde a las que están aquí abajo? A ver, ¿ya la están viendo? Sería, mm, ¿Cuál? sería la topología de bus. Sí, perfecto. O sea, es una línea recta donde los aparatos los conectas uno detrás de otros. Ese es el busway. Muy bien. Pero luego hay unas interconexiones. Por ejemplo, la red de multimedia, por ejemplo, el de portero, también tiene una interconexión con la red de datos, ¿no? Entonces, normalmente lo que tienes es una interconexión más o menos de tipo mixta. Pero mira, por ejemplo, cuando estás hablando de un sistema de control que es centralizado, como este que estábamos viendo aquí, ¿qué tipo de topología tienes de las que están ahí? A ver, este sistema centralizado, ¿con cuál topología se corresponde? De estrella. Con el sistema de estrella. Exactamente, esa es una estrella. Ahora, si estamos hablando de un sistema distribuido como este, ¿con cuál topología se corresponde? Con el sistema de anillo, creo que se llama. Fui a dejar una taza. A ver, otra vez. Con el sistema de anillo. No, míralo bien. Míralo bien. Aquí te lo estoy poniendo. Está en esta pantalla. Sería con el totalmente conexa. Cada punto está, Ah, es está cierto. conectado con todos los demás. ¿Te fijas? Eso Sí, se corresponde a una arquitectura distribuida. Claro que le faltan algunas flechitas, pero por economía de dibujo no se la pusieron, pero básicamente una distribuida es como totalmente conexa. O sea, técnicamente tienes una centralizada o distribuida, pero estamos hablando de arquitectura, ¿verdad? Pero también existen las topologías, que es la forma en la que conectamos los aparatos o la red de datos en un sistema. Entonces tenemos el anillo, el bus, tenemos la estrella, tenemos la mixta. Bueno, aquí tenemos varios, ¿verdad? Vamos a ver los demás y luego nos regresamos a la mixta. Tenemos el anillo. Ese anillo, el problema que tiene es que si se te rompe una conexión, digo, porque antes
Los sistemas no eran como los sistemas que tienes en la escuela. Me acuerdo cuando yo empecé a poner mi primer red, que era la red Novel Network, que era una pesadilla. Por ejemplo, las computadoras que tenemos ahí en el Cebetis, o teníamos, quién sabe, ya no tenemos mi computadora. Las computadoras que teníamos en el Cebetis, ¿qué tipo de topología tendrían? Si me permiten, voy por un vaso de agua mientras me contestan esa pregunta. ¿Qué tipo de topología tienen las computadoras de Cebetis? Y están en esa pantalla que les estoy dejando ahí. Ahí voy. Perdón, pero es que tenía sed. Y luego se me seca la garganta cuando estoy hablando mucho. Entonces, preguntaba, ¿cuál era? ¿Cuál es la topología de las computadoras de la red de electrónica? La bus, supongo, sí, la de bus. No, fíjate, no tiene que ver en cómo acomodan las computadoras. Yo entiendo que las computadoras están una detrás de la otra, pero tienes un hub, que es el concentrador que tienes ahí, que tenemos acá en la esquina, del que salían todos los cables que son tipo par trenzado, pero cada cable corresponde, o sea, imagínate que este es el hub y estas son las computadoras. Cada computadora estaba conectado al hub central, ¿verdad? Ah, O sea, sí, claro, ¿sí? por eso se conectaban vía cable Ethernet. Exactamente. Entonces, en ese caso, tenemos nosotros una topología tipo estrella en el salón. Entonces, es importante cuando vean ustedes un sistema, siempre vean cuál es la topología que están usando. Entonces, no se van a salir de estas topologías. Entonces, decía, hay alguna, que al principio las redes Novel Network se usaban la topología de anillo, pero si se llegaba a abrir alguna de ellas que se desconectaba una, ya no funcionaba la red. Entonces, teníamos que andar buscando dónde se había abierto la red. Y era un show. Se inventó después lo que era el anillo dual, o sea, anillo dual contrarrotatorio, así se llama. En uno gira la información para acá y en otro gira la información para allá. Pues se llama contrarrotatorio, porque uno gira en favor de las manecillas y otra gira en contra de las manecillas. La cuestión es que ahí si se te rompió un cable o se dejaba de conducir algún cable, esta información no se interrumpía porque iba para acá. Imagínate que se interrumpió este paso. Entonces iba para acá y se regresaba por este anillo, pasaba por acá, y luego se regresaba por este anillo. Entonces, aunque si se te rompió un cable, tenía la oportunidad de seguir funcionando. El problema es que si se te rompían dos cables, ahí sí ya unas computadoras perdían comunicación con la otra, ¿no? Pues es que fueron experimentos que fueron haciendo, ¿no? Y luego tenemos la de árbol, ¿no? Donde tienes como un sistema jerárquico, donde tienes un controlador central que controla dos nodos importantes, y luego de ahí cada uno controla una serie de dispositivos. Esa es la topología de árbol. La topología mixta de Maya es cuando tienes unos ciertos controladores que son puramente, por ejemplo, aquí lo notas por la cantidad de líneas que entran y salen. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que tiene que ver con el procesamiento de información y está conectado con todos los demás. Técnicamente esto sería como una especie de centralizado, pero hay algunos dispositivos, como en el caso de algunos dispositivos que permiten la interconexión con otros aparatos. Entonces, a eso le llaman Maya. Aquí estamos metiendo aparatos que tienen una cierta independencia para intercomunicarse y otros no. Y todos están funcionando juntos, ¿no? Y ya cuando tienes un dispositivos que todos tienen la capacidad de intercomunicarse unos con otros, entonces pones esto.
Entonces, fíjate que bueno, después te platico, porque es que me voy por otro tema y no es importante para la clase. Entonces, en este caso ya quedaron todos conectados, eso se llama totalmente conectado. Entonces, nos regresamos a esta, a la mixta. En la mixta aquí tenemos una parte de bus, ¿verdad? Como esta. Pero de ese bus luego tenemos un árbol por aquí. Y después de ese árbol tenemos un anillo aparte y ese anillo está conectado al bus. Más bien tenemos un dispositivo conectado en el bus que también está conectado a un anillo. Entonces a eso ya se le llama una conexión mixta. Conociéndonos a nosotros, cómo operamos, porque somos pobres, no porque seamos tontos, porque somos pobres. Sí, porque, por ejemplo, una persona rica dice, quita todos los aparatos de la casa, tíralos y cómprate nuevos y que todos sean completamente interconectados. Pues sí, porque tienes dinero. Pero si eres pobre, dices, no, pues deja los que ya tenemos y a ver si pueden operar con los nuevos que acabo de comprar, ¿no? Entonces termina algo así. ¿Me expliqué? Y es completamente real lo que te estoy diciendo. O sea, hay empresas ricas y hay empresas pobres, ¿no? Las empresas ricas tienen algo así, las empresas pobres tienen algo así. Pero es una cuestión de cuánto dinero le estás invirtiendo a la red. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Queda claro lo que viene siendo una topología? ¿Sí? Hola. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, profe. Ok, luego pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué es un protocolo? El protocolo es el idioma. O sea, imagínate que las máquinas tienen un idioma para comunicarse. Imagínate, es similar a un idioma. Por ejemplo, si tú hablas español, pues es difícil y solamente hablas español y otra persona de Papúa Nueva Guinea habla el idioma de los de Papúa Nueva Guinea, que quién sabe cuál será, pues no se van a poder comunicar. Tienen que tener un lenguaje común. Entonces, a eso se le llama protocolo. Entonces hay diferentes protocolos porque hay diferentes idiomas, ¿no? Entonces, cada aparato, cada generación tiene su protocolo. Entonces, cada generación estamos hablando, ¿qué significa la G de 5G? ¿Qué significa la G de 4G? O la G de 3G. ¿Qué significa la G? Generación, ¿no? Generación. Entonces, cada generación tiene su protocolo, porque no puedes usar un protocolo anterior para los protocolos nuevos. Puede ser que los protocolos nuevos puedan entender los protocolos anteriores, pero no puede ser que el protocolo anterior entienda los protocolos nuevos. ¿Sí lo expliqué? ¿Te expliqué? O sea, por ejemplo, yo tengo un celular 3G. Entonces me trato de comunicar al 4G. Puede ser que el 4G entienda el 3G, pero no el 3G no va a entender el 4G. O sea, un celular anterior, de los que no eran smartphone, no va a poder hacer o interactuar o ser completamente compatible. Yo no puedo correr el sistema del 4G en el 3G, pero sí puedo correr el sistema del 3G en el 4G. ¿Me expliqué? Sí. Hola. Sí. Sí, obviamente las generaciones que vienen tienen más capacidades para absorber los idiomas anteriores, pero los idiomas anteriores, como todavía no se desarrollan y no tienen pues, necesitas no solamente entender el idioma, necesitas mucho hardware que no tienes, mucho aparato que no tienes, mucha memoria, mucho procesador que no tienes. Y ni la pantalla, imagínate que quieres hacer lo que haces con tu smartphone, con un teléfono de aquellos de pantallita, ¿no? Pues no, ¿sabes? Te vas a quedar muy corto. Entonces, eso es el protocolo. O sea, el protocolo es el idioma o formato de los mensajes que los definen elementos de control que los definen elementos de control del sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y que puedan intercambiar su información de manera coherente. O sea, es eso, el protocolo por ejemplo, un smartphone de diferentes marcas, por ejemplo, o sea, hay un montón de marcas en el mercado. Casi que lo único que te piden ahorita, de hecho nada más hay algo así
como dos compañías, ¿no? Una que es una y todas las demás. Una es el iPhone y todas las demás que es Android. Por ejemplo, todo lo que hacen los chinos. Yo tengo un celular chino, mira. Y este celular chino hace todo, emula completamente todo lo que hace un smartphone con sistema Android. Entonces, casi todos los sistemas ahorita están emulando a Android porque iPhone es muy, ¿qué te diré? Así como que no les gusta, pues no es muy, o sea, son muy así de que esto es mío y esto es mío y esto es mío y no lo comparten con nadie, ¿no? Entonces ahorita técnicamente pues cualquier aparato utiliza el mismo protocolo si es un Android, pero si es la única diferencia, un protocolo diferente, por ejemplo, sería el del iPhone. Si queda claro eso del protocolo, es algo así como, por ejemplo, estamos usando el protocolo de Android. El Android es un protocolo. ¿Te queda claro? Y dicen, oiga, profe, ¿puedo usar puedo usar ¿cómo se llama? El App Inventor si tengo un iPhone. Ahora sí, ¿cómo lo puedes, cómo lo responderías utilizando esta palabra? ¿Qué dirías? Que no usa el mismo protocolo. ¿Por qué no usan el mismo protocolo exactamente? ¿Sí les quedó claro qué es el protocolo? ¿Sí? Como sistema. Sistema, sí. Sistema y protocolo se parecen mucho. O sea, el sistema es el idioma y protocolo también es el idioma. El idioma está entrecomillado, ¿verdad? O sea, no es un idioma técnicamente dicho, es un sistema que no es compatible con otro. Los dos protocolos diferentes son dos sistemas que no son compatibles uno con el otro. Entonces, sí queda claro qué es eso de protocolo. ¿Sí? Sí. Ok. Digo, es como una especie de resumen. Me gustó mucho porque está muy resumido todo lo que debemos de entender. Técnicamente esto es como un vocabulario, ¿no? ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es topología? ¿Qué es protocolo? ¿Qué es medio de transmisión? Esas son las cosas importantes que son y ya cuáles son, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Esas son cuáles son, ¿no? Eh, Dice, ¿de qué se compone una red domótica de arquitectura distribuida? Recuerda que esta es la distribuida, esta es la distribuida, esta es la distribuida. Dice, está compuesta por una serie de nodos que se conectan unos con otros, ojo con eso, aquí voy a poner idioma, unos con otros a través del bus de comunicaciones, el cual lleva dos hilos para datos y dos para la alimentación. Bueno, eso ya es una cuestión, también depende del sistema, ¿no? Si son dos o son más para la alimentación. Pero lo importante es que es una serie de nodos que se conectan unos con otros, así como este. Sí. Siguiente, dice, ¿qué son los nodos de control estándar? Aunque, acuérdate, cuando estamos hablando, estas bolitas que están aquí, esas rueditas les vamos a llamar nodos. Pero cada nodo representa un aparato, ¿ok? Aquí tenemos nodos y cada uno te dice qué aparato es, ¿sí? Algunos tienen acceso al Wi-Fi, mira, y esta tiene una red de seguridad con modem GSM. O sea, imagínate cuando era GSM, ya no existe este protocolo, ya está obsoleto. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, pero básicamente la información sigue siendo la misma. Cambia el idioma, cambia el protocolo, cambia el aparato, cambia el protocolo, pero sigue siendo la misma arquitectura, sigue siendo lo mismo, ¿no? Precisamente cuando tú tienes, en el sistema 5G, lo que están haciendo es que tengamos una arquitectura distribuida con todos los celulares que estamos usando. ¿De qué son los nodos de control estándar? O sea, los normales, los comunes. Son los encargados de controlar los parámetros de cada estancia. Ok, importante esa parte. Dice, o sea, por ejemplo, tú tienes una para la sala, una para el comedor, una para tu recámara. Dice, cada uno soporta dos circuitos independientes de conmutación y dos entradas extras para sensores. Bueno, es que depende también del fabricante. Entonces, información no necesaria. O sea, quizá era importante en ese momento, pero ahorita ya tenemos
dos. Ya tenemos, ya hay otros aparatos que hacen cosas diferentes, ¿no? Aquí tenemos si tú ves, aquí están hablando de grados centígrados y temperaturas y tiempos, ¿no? Pues fíjate el año, aquí está la fecha. ¿Qué año es? 2004. ¿Recuerdas que te dije que esta información había nacido entre el 2000 y el 2010? Que era cuando esto iba creciendo mucho en España y luego pum, se apagó. Entonces, toda la información en español que nos quedó en Latinoamérica era de esa época, porque no hay más. O sea, España ya no siguió produciendo más información de esto. Y en Latinoamérica no producimos nuestra propia información. Así que, pues, digo, acerca del área de domótica, ¿no? Entonces nos quedamos con esta información. Fíjate, los teléfonos celulares, los más buenos de la época, ¿ya lo viste? Un iPad. Entonces, dice, cada uno soporta dos circuitos independientes de comunicación. Ok. La funcionalidad del nodo depende del programa. El programa es el firmware. O sea, cuando hablamos del... O sea, es como software, pero es el software de la firma. O sea, cada aparato tiene su propio fabricante y cada fabricante es la firma. Entonces es algo así como el software del fabricante. Entonces yo no puedo cambiar, yo no puedo decir, es que este aparato tiene un software que lo voy a descargar. No, no, es que eso ya viene desde el aparato. O sea, el ISDE, que es que tienes aquí en la pantallita suministra un conjunto de programas con las diferentes funcionalidades que cubren la mayoría de las necesidades de control en las estancias de una vivienda. O sea, era como traer las aplicaciones en tu celular. Entonces tú decías, vamos a aprender algo, si la aprendías desde el celular. Algo así como lo que hace el App Inventor, lo que hacías con el App Inventor. Algo similar, era el ISD, pero pues era un firmware. O sea, decías, pues tú conoces un firmware. Cuando te dicen, compras un aparato y dice, para tener más control, métase a esta página y descargue la aplicación. ¿Has escuchado eso? Entonces, cuando descargas la aplicación, cada aplicación es un firmware. Sí que queda claro la idea de firmware. Ahora, esos firmware no son cosas del otro mundo. Tú ya sabes cómo se hace un firmware. Ya los has hecho. Cada vez que haces un programa en App Inventor, es un firmware. Mira qué buen ejemplo. Ya has hecho un firmware tú. Cada vez que has hecho un programa en App Inventor y que corres algo desde tu celular, es un firmware. ¿Te queda claro el concepto de firmware? Hola. Sí, sí, Hola. profe. Entiéndelo como la aplicación que controla el aparato, y que se convierte en un nodo, que es estándar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú puedes tener un firmware para el control de temperatura, para el prender y apagar la luz, ¿qué es esto? O esto tiene aquí como una especie de cosita que se desliza para, para controlar la intensidad luminosa. Y esta es pues para controlar las cosas desde tu celular, ¿verdad? El ISD, que yo me imagino que ya ha cambiado mucho. Pues imagínate, 2004. ¿Cuáles son los nodos de supervisión? Pues aquí tenemos una señora bueno, en su casa tiene un sistema de control con una pantallita y desde ahí está controlando la temperatura de la casa. Otra vida, para otro tipo de economía diferente a la nuestra, seamos honestos, ¿no? O sea, quizá en un país muy desarrollado donde te permiten tener una casa completamente automatizada. Pero aquí en México, pues muy apenas vamos a pagar una casa de interés social, y, o sea, seamos realistas, ¿no? Con nuestra economía. Quizá pronto tengamos ahora sí unas casas automatizadas, todos, cada uno de nosotros, ¿no? Pero por lo pronto nos conformamos con una casa de interés social. Dice, ¿qué son los nodos de supervisión? Diferente al del estándar, el nodo de supervisión es algo así como que estos serían los nodos estándar. Bueno, estos serían los nodos estándar y estos serían el sistema de supervisión. O más bien sería como esto, mira. El sistema de supervisión es la monitorización de cómo están funcionando todos los demás. Y desde ahí checo cómo está la información del sensor y sobre lo que monitoreo aquí, le digo al adaptador, oye, ¿sabes qué? Cámbiale el valor para que
para que, no sé, enfríe la habitación. Empieza a enfriar la habitación y el sensor dice, ah, sí, ya no está tan caliente, ¿no? O ya no está tan frío, ¿no? Y te dice, ah, pues que ya, sí, apágate todo. Y le dices tú desde ese lugar de monitoreo, que viene siendo el modo de supervisión que tiene esta señora ahí. Dice, son los nodos dedicados a realizar interfaces con el usuario, o sea, desde ahí tú te conectas con todo, con el aparato. O sea, por eso te lo pongo ahí en negrita. Si cada función que el usuario necesita para supervisar y controlar el sistema está implementada en el correspondiente nodo de esta manera, el usuario puede elegir para su vivienda funciones que considere necesarias, lo que acabo de explicar. Es el que hace la supervisión, ¿verdad? ¿Cuáles son los nodos de alarmas técnicas? O sea, estamos hablando aquí alarmas para la parte de seguridad de tu casa. Pues básicamente son las válvulas de agua, por ejemplo, que tienes una fuga y se te está inundando la casa, entonces cortas el agua para que no se siga fugando y luego ya haces la reparación. O por ejemplo, se está escapando el gas y detecta el gas, el sensor de gas, como los que ya has manejado. Sí, hemos hecho, sí lo vimos así, ¿no? El sensor de gas, no me acuerdo si es que Chihuahua es que es un problema. En la escuela hacemos prácticas con sensores de este tipo, ¿no? Pero no, ahorita no podemos. Que te la puedo hacer de manera demostrativa y ya. Creo que le hicimos demostrativa el semestre pasado, ¿no? Con uno de gas, Sí, ¿cierto? sí, con un sensor MQ. Sí, entonces eso es el sensor de gas. Y acuérdate que hay sensores para cada gas. Y hay sensores que detectan diferentes, una gama de gases, ¿no? Entonces, no nos importa que te diga, ay, es que se fugó el monóxido de carbono, ¿no? No, no, nada más va a sonar una alarma y te va a decir, oye, pues tienes mucho de un gas, quién sabe cuál será, pero pues, total, suena la alarma. Hay algunos otros son muy especializados, algunos, este es exclusivamente para gas LP o este es exclusivamente para gas butano, ¿no? Y tienes los detectores de humo, que se te está quemando el tocino y suena, se te está quemando la casa, suena. Son muy sensibles, ¿eh? Y después están los sensores de fuego, pues es que ya cuando tienes humo, pues pasa, a lo mejor estabas cocinando una carne asada allá dentro de tu casa y se te llenó todo de humo y sonó la alarma, pero quizá tengas fuego y ahí ya es diferente, una cosa es tener humo y otra cosa es tener fuego. Ya con fuego ya es signo inequívoco de que hay peligro, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la función de los nodos de vigilancia y de intrusión? Bueno, los nodos de vigilancia lo que hacen es hacer la simulación de presencia. Por ejemplo, cuando tú no estás en la casa, activas la simulación de presencia y de pronto se prende la tele, de pronto se prende el radio o Alexa. A veces hay algunas aplicaciones de Alexa que tienen para hacer como que hay gente platicando, como que se escucha como un murmullo de gente platicando. De pronto da miedo, ¿eh? Porque yo escuché una la vez pasada y de pronto no se escucha lo que dice, se escuchan solamente murmullos. Y yo pensaba que era gente, parece que es gente platicando en el otro cuarto, ¿no? Entonces vas para allá y resulta que no, el aparato estaba simulando una presencia. Y luego está la parte de vigilancia, las cámaras, los sensores de si hay o no hay de movimiento dentro de tu casa o de las ventanas y las puertas, por ejemplo. Todo eso es un nodo de vigilancia. Les digo, cada nodo, acuérdate que es cada una de esas bolitas que tienes ahí y que están interconectados con todo el sistema. Dice, ¿cuál es la función de los nodos de la sirena interior? Pues prueba de avisador acústico externo y rearme de alarma. Bueno, básicamente eso es qué es lo que hace el nodo de sirena. La sirena es el que suena, ¿no? Aquí tenemos un nodo de sirena, lo habíamos visto, ¿no? Aquí está la sirena, ¿no? Está dentro de la red de seguridad. Muy bien. Entonces decíamos, muy bien, seguimos adelante. Es un repaso de lo que viene en el otro que está muy técnico y la verdad que aburre. A mí me aburre estarlo viendo, imagínate ustedes, ¿no? Que a lo mejor les aburre más. Pero de todas formas se los envié y si le quiere dar un repaso, le hace un repaso, pero aquí está todo lo importante. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los nodos de luces exteriores? Pues está activa manual y automáticamente. Obviamente, o sea, cuando tú dices, falta luz, pues lo controlas desde ese nodo de luces exteriores.
pero también lo puedes poner automático, de que cuando ya no haya tanta luz, que empieces a tener dificultades para ver, prendas la luz. Ah, a veces dices, bueno, por ejemplo, yo tengo un aparatito que compré muy barato ahí en la Steren, que es como una especie de timer, que, pues para las luces de Navidad, ¿no? Entonces yo le puse que prenda de las 7 a las 7, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Este, y ya no tengo que estarme preocupando porque pues también eso de que a veces no estoy en la casa cuando ya es hora de prender las luces y pues, pues al menos te da una sensación de que hay gente en la casa, ¿no? Por ejemplo, si ya es muy tarde y no han prendido las luces de Navidad, pues el ladrón va a decir, pues yo creo que no hay gente en la casa. Pero sí, hay que prender la luz, ¿no? Entonces hay gente, ¿no? Entonces, sí desconciertas un poquito al ladrón. Ahorita, por ejemplo, lo que hice fue conectar lámparas. Pues yo ahorita que no es Navidad, puse lámparas que tengo, que se ven desde la calle, conectadas a ese aparato, de tal forma que a cierta hora se prenden las lámparas. Entonces, si no estoy en la casa, pero perdió si se ve como que hay algo. Entonces, es un simulador de presencia. Ya, así de simple, ¿no? Pero también tenemos que es un sensor no es un sensor de luz, sino que es una forma de activar las luces. Pero a veces con este tipo de sensores necesitas un sensor que tenga la capacidad de detectar que está muy oscuro. Por ejemplo, cuando va a llover y que se inunda bastante y está bien nublado, entonces haz de cuenta que parece como de noche. Has visto que hasta las luces mercuriales se prenden, ¿no? Pues pasa lo mismo para esas casas, ¿no? De que pues no es hora de prender la luz, pero ya no hay luz suficiente, pues prendo las luces. Entonces, interesante, es bonito ver eso. Bueno, me gusta ver una casa que tenga ese tipo de habilidades, ¿no? ¿Y para qué sirve un nodo telefónico en un sistema domótico? Pues ya no necesitamos de eso. O sea, yo nada más uso el teléfono para que me estén llamando los de los números equivocados, porque nadie me llama al teléfono, me llaman al celular. Te platiqué que una señora dio mi teléfono, si hubiera sido la lotería no me lo hubieran dado, pero una señora dio mi teléfono y tiene un adeudo con Infonavit. Yo ni tengo acceso a Infonavit, o sea, yo soy empleado federal. Este, y, y me están llame para lo del adeudo, ¿no? Entonces ya lo reporté, ya dije, pues yo no soy esa persona y no conozco a la señora, ¿no? Este, pues, es- pues que lo iban a reportar. Pues hasta la fecha no siguen marcando. De pronto a gato suena. Hoy no sonó, ¿eh? Por primer día, hoy no sonó a las 7 de la mañana. A lo mejor ya reportaron mi teléfono, ¿no? De que no era esto. No me había fijado que hoy no había sonado. Voy a corregir aquí las acentos. Dice, te decía que los nodos telefónicos ya no funcionan, o sea, ya no operan, pero pues podemos decir que ahora son controlados por vía celular. Y ya es diferente, estamos hablando que esto fue del 2004. Se realiza la interfaz entre la red domótica y la red telefónica, tanto el interior de la vivienda como el exterior. Lo que pasa es que antes la única forma de comunicarte a través de celular con los aparatos de adentro de tu casa era vía telefónica. Entonces tú te comunicabas, aunque fuera por celular, al teléfono de tu casa y podías hacer ciertos controles a través del celular por la vía telefónica. Pero eso era antes de que existiera un sistema Wi-Fi 4G como el que tenemos ahora, que todo eso le pone nada más un sistema Wi-Fi. Entonces ya no se hace por la red telefónica, sino que se hace a través del Wi-Fi. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, ¿para qué sirve un nodo de portero en un sistema domótico? Es que te digo que es como cuando tienes un sistema de portero, o sea, de que una persona te está diciendo, déjame ver qué tengo aquí, un nodo de portero. No, es portero, es que no es este tipo de portero, este tipo de portero, mira, este es el tipo de portero del que estoy hablando, así como este que está aquí. Déjale copiar imagen.
y lo voy a pegar ahí para que tenga una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Voy a ponerlo más chiquito, porque está gigante. Bueno, ahorita para mostrarte, ¿no? Entonces, de todas formas, realiza la interfase entre el portero electrónico y el teléfono interior de tu vivienda, de tal manera que al realizar una llamada en el portero, o sea, cuando llegan alguien y toca la puerta, por ejemplo, entonces, aquí está el timbre, toca la puerta, entonces hay un sistema, un bus, mira, estos son los buses. ¿Qué tipo de topología ves allí? A ver. Hola. Estrella. Podría ser estrella si no fuera por esta. Bueno, no sé que esta nada más es la antena. Sí, sí, es estrella. Yo pensé que esto iba a ser así como un árbol, ¿no? Entonces, si esto hubiera sido un árbol, pues esto ya sería mixto, pero si es como estrella, es estrella. Entonces aquí tienes el teléfono, que pues ya nadie lo usa, y todo está conectado, o sea, tienes una televisión donde también puedes ver el que te está tocando la puerta. Entonces aquí tienes las habitaciones, puedes monitorear cualquier parte de la parte de la habitación de los niños, el porche de tu casa, aquí estás en el jardín, es una cámara exterior. Si alguien está tocando la puerta, seguramente lo estás viendo a través de la cámara de seguridad, lo puedes ver en tu televisión o puedes hablar con esa persona desde el teléfono, desde tu celular. Y lo que te decía, esto básicamente es lo que se llama el nodo de portero de un sistema domótico. ¿Sí? Y quedó. ¿Para qué sirve el nodo de teléfono? Bueno, ahora sí lo voy a hacer más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Estoy preocupado por el espacio, ni que lo fueras a imprimir, ¿verdad? Ahí está. Dice, ¿para qué sirve un nodo de televisión en un sistema domótico? Bueno, pues es que ya también como que la televisión cambió, ¿verdad? Ahora tenemos Smart TV y en aquellas épocas no existía. Pero pues ya las televisiones se conectan de otra manera, más tipo Wi-Fi, tipo Bluetooth incluso. Dice, para que se realiza la interfaz entre la red domótica y la televisión de la vivienda. Este nodo presenta en la pantalla de televisión la situación de los elementos de supervisión y el usuario puede controlar su vivienda con el mando a distancia. O sea, pasa de que tú puedes poner en la televisión, conectarte al sistema en Smart TV, conectarte al dock de Alexa, por ejemplo, Alexa, si tienes una Smart TV, tienes una Alexa, puedes tú descargar la aplicación para la televisión en la tele y puedes ver todo lo que está conectado y puedes monitorearlo desde ahí. Ese es el nodo de televisión. Así te queda claro. Más o menos, ¿no? Déjame ver si te encuentro algo que haga una imagen. Pegamos y buscamos. Pues sí, pues es que aquí está, mira, pero es que está diferente, no es como exactamente lo que verías en la tele. Es que si te digo que la información está muy viejita, o sea, no hay información nueva, o sea, te digo que esto se detuvo en español. Como que iban muy bien y de pronto pum, cayeron en la crisis y ya no hicieron nada, ¿no? Ya se quedó hasta ahí. Pero bueno, entonces ahí está, más o menos es esto que te acabo de explicar, ver desde la tele las diferentes partes de comunicación de la casa y controlarlas desde el control remoto, ¿sí? Ok. ¿Qué son los nodos exteriores? Esos ya son los que, dentro del tipo de nodos, se agrupan aquellos que siendo de uso dedicado, o sea, que se dedican a una sola cosa, se instalan en el exterior de la vivienda. Dentro de ellos podemos destacar el nodo de exterior y el nodo de medidor de luz exterior. O sea, no medidor de luz, no creas que cuánto gaste de electricidad, no. ¿Cuánta luz hay? Si es de día, si es de noche, si está nublado, si hay una tolvanera, si hay un huracán. Entonces va a detectar cuánta luz hay y en base a eso pues va a prender. O la sirena, ¿verdad? ¿Entiendes? Alguien te brincó la barda, imagínate que eres un rico comerciante y tienes una quinta enorme con árboles y una barda electrificada y esas cosas, ¿no? Entonces alguien se brincó la barda y empieza el nodo de sirena a sonar, ¿no? ¿De qué son los nodos de comunicaciones? Pues
Estos son los nodos dedicados específicamente a soportar la red de comunicaciones de la vivienda. O sea, estamos hablando de comunicaciones de que, por ejemplo, lo que te decía, el DOT de Alexa se puede comunicar con otro DOT. Si tú le hablas, dices, Alexa, comunícate a la cocina, ¿no? Y ahí todo lo que tú dices, la persona te escucha en la cocina y la persona en la cocina puede interactuar contigo como si fuera una intercomunicación. Esto sería un ejemplo de nodo de comunicaciones dentro de la vivienda. ¿Y cuáles son las ventajas de un sistema centralizado? Importantes. Las ventajas son más económicos, que lo que te decía, los sistemas centralizados tienden a ser más económicos. Pues nomás tienes un sistema de control y todos los demás aparatos no son inteligentes. Se conectan a ese sistema centralizado, pero no son inteligentes. Este aspecto a priori puede ser incierto. Hay que complementarlo con los costes derivados de la instalación más complicada y otro factor muy importante son los costes ocultos en la instalación de grandes cuadros equipados con relés de potencia teleinterruptores. Esto lo que te está diciendo es que es esa manera de vendedor, te está hablando esta persona que escribió esto, dice, bueno, es que lo barato sale caro. ¿Has escuchado esa frase? De que, ¿cuáles frases utilizan los vendedores para que compres el equipo más caro? ¿Te has fijado que cuando vas a preguntar por un equipo, a mí me pasa, no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando voy a preguntar por algo, tenemos esto, que, o sea, te presentan la opción más cara. Y bueno, es que yo estoy buscando una opción así, estoy buscando una opción más económica y no necesito que haga tantas cosas, ¿no? Entonces ya se van a los precios más baratos. Entonces, así está hablando esta persona. Dice, bueno, sí, te vas a comprar un sistema centralizado porque te sale barato, pero luego no, que la instalación y que los costes ocultos por la instalación y los cuadros de equipamiento, como no, te sale bien caro, no, mejor cómprate uno distribuido, ¿no? Entonces está hablando de esa manera la persona, ¿sabes? Yo creo que la ventaja es que es más económica y ya lo demás, pues tú sabrás, ¿no? Tu economía te lo dirá. Siguiente, dice, ¿cuáles son las desventajas del sistema centralizado? Aquí sí, gran cableado, centralización de funciones, complicados interfase hombre-máquina, es difícil de que te comuniques con ellos, la programación es difícil, por ejemplo, la verdad es que para poder programar ese aparatito, de la, de las, de las luces que prendían y apagaban del estéreo. Pues no sé quién diseñó la interfase, pero era muy difícil, muy difícil entenderla, lo que te estaban diciendo, ¿no? Sobre todo venía un manualito muy escueto y lo seguías y no se programaba. Ya después le estuve picando por otras partes, esto ya lo pude programar, pero no era así como te decían ahí. Y luego te venía, no, pero es que ahí venía una actualización. Y luego si se mete a tal página, viene otra actualización. Y así, pues, o sea, nunca acabé, ¿no? Entonces, total que terminé programándolo por mi intuición. O sea, ya no se corresponden a la filosofía de sistemas domóticos. O sea, un sistema domótico, o sea, allá están hablando como una filosofía, así como que, o sea, no me gusta que empiecen con esto porque creo yo que las cosas pierden seriedad. O sea, ellos quieren que la casa esté bien padre, ¿ves? O sea, así como dicen ellos, así esa padre. Yo creo que ustedes ya no usan esa palabra, los cremosos, antes era la palabra ¿ves? Entonces, quieren una casa muy padre, muy equipada, con todo interconectado. Y eso le llama filosofía. La cuestión es que al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? Y hay gente detrás de los sistemas domóticos que, que ganan dinero con esto hoy. Y uno pues no gana dinero, uno gasta dinero con el sistema domótico. Y al final de cuentas tú dices, bueno, realmente hace mejor mi vida, todo el sistema domótico lo hace mejor. Y pues si la respuesta es no, ¿para qué estás gastando todo tu lana en hacer un sistema domótico si de todas formas no mejora demasiado tu vida con el sistema domótico, ¿no? Dice, muchos sistemas son autómatas programables. Esta es una forma en la que los españoles le llaman al PLC, ¿ok? Al PLC le llaman autómatas programables. Lo que tú conoces como autómata programable es un PLC.
Otros carecen de bus de comunicaciones, o sea, que no tienen buses para comunicar, para meter un montón de aparatos. Y la inexistencia de comunicación entre otros equipos, o sea, de que tienes un equipo centralizado, pero no se comunica con otros equipos, muchas veces por problemas de protocolo. ¿Cuál es la ventaja del sistema distribuido? Es un sistema robusto al fallo, o sea que cuando tienes un fallo, se compone solo. No significa que sea robusto el fallo. O se autorrepara o busca una opción para que no pierda la comunicación. Fácil diseño de instalaciones, pues sí, porque como normalmente no hay un alambrado, entonces ahorita son más como de Wi-Fi o como de Bluetooth. Entonces el diseño de instalación es fácil. O sea, no tengo que hacer cableado, nada más pongo el aparato y lo conecto a la línea y ya, ¿no? Gran facilidad de uso, pues sí, pues como nada más lo pongo y lo conecto. Y cumple con todos los requisitos de un sistema domótico. Cumple, o sea, este sí cumple con la filosofía. La filosofía a veces me llega, o sea, yo digo, después de haber vivido tantos años, ¿no? O sea, y haber visto tantas situaciones, tantas cosas, llego a la conclusión de que pues a veces lo que quieren hacernos es gastar y que no es tan importante que gastes tanto, o sea, la vida es la misma, o sea, que no te valores a ti mismo por lo que tienes, no te valores a ti mismo por la casa que tienes y no te valores a ti mismo por lo que tiene adentro tu casa o no tiene tu casa, ¿no? Eso es más importante para mí que decir, es que no, es que mira, ya le pusimos palomita a la casa de fulanito porque es un sistema, cumple con todos los requisitos que el sistema domótico debe de cumplir. Así como que, ¿qué? O sea, pero es que eso no me califica a mí como persona. Ah, no, a ti no, pero a tu casa sí. Y así es esa gente, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, pues a esa gente terminaste comprándole los productos. Muy bien. Yo creo que la gente que está detrás de todos estos sistemas trabajan para o venden ese tipo de sistemas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la domótica, yo nunca he estado muy de acuerdo, si tú me preguntas, nunca he estado muy de acuerdo que sea una materia de CBTs, porque no me parece que tengamos, eh, yo lo dije en una junta y me tupieron muy duro, pero sigo pensando lo mismo, o sea, no cambié de forma de pensar. Creo que nuestra comunidad o nuestra sociedad tiene prioridades que no son, que no son acondicionar tu vivienda de manera domótica. Quizá poner un sistema de seguridad, pero que hayas puesto unas cámaras de seguridad en tu casa no hace que tu casa sea domótica. O sea, no cumple con las filosofías de los sistemas domóticos. Y ellos están hablando de una filosofía de un sistema domótico. Entonces, eso era lo que yo les decía a la gente, pero no, se me echaron al cuello, haz de cuenta como saltó el tigre, ¿no? Y todos me atacaron en grupo, que no, que yo era un retrógrada, casi casi, no me lo dijeron con esas palabras, pero es que yo no estaba aceptando las nuevas formas y pues bien bonito que suena, ¿no? Pero es que la verdad es que las nuevas formas es hacer más rico a los que manejan a los que venden este tipo de equipos y no necesariamente está cambiando tu vida para algo mejor. O sea, qué bueno que lo entiendas, cómo se hace un sistema domótico, pero no le metas filosofía. Le metas filosofía y ya valió, porque lo que estás creando es un vendedor que va a empezar a defender. No, es que las casas domóticas son mejores. ¿Cómo es que pudimos vivir tantos tiempos sin sistema domótico? Va a decir la persona, no. Pues así, la vida es así, ¿no? Entonces, bueno, después de esa reflexión filosófica de la domótica, digo, para mí siempre ha sido es más importante eh, que tengas una calidad de vida más que una comodidad de vida, o sea, sí, es diferente de una cosa y la otra. Calidad de vida tiene que ver con cómo tú ves la vida,
Por ejemplo, viviendo en una casa pobre, a lo mejor y sin domótica y con pocas cosas, a lo mejor imagínate que estaba viendo una película ayer muy buena, por cierto, del oeste, y vivían en unas casas sin iluminación, con un pozo para sacar agua, una noria, vaya. Usaban lamparitas de petróleo para alumbrarse y esas cosas. Pero tenían calidad de vida, o sea, ellos vivían bien. O sea, vivían conformes estaban contentos, vaya. Pues yo pienso que a veces no es tan importante que la casa esté tan cómoda. Sí, que bueno, es muy buena la comodidad, pero son más importantes otras cosas. Pero bueno, al final de cuentas, esto ya es una cuestión de qué piensa cada quien, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas del sistema distribuido? Dependiendo del sistema empleado, puede tener una mala relación del punto controlado y el precio. Pues yo creo que más que nada es el precio, chavos. Si te fijas tú, nada más fíjate, aquí es donde se ve lo que te estoy diciendo. Cuando hablamos de desventajas del sistema centralizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando hablamos de las desventajas del sistema distribuido son 2. Y toma en cuenta que yo puse el precio. Porque fíjate cómo este guión es diferente a este guión, porque este lo puse yo y esta venía dentro de la tesis. Ellos no mencionaron el precio. Ellos nada más dijeron que dependiendo del sistema empleado puede tener una mala relación con el punto controlado. Que sabrá Dios qué quisieron decir con eso, ¿no? Pero realmente la desventaja fundamental es el precio, es el costo, es costoso. Pero ellos no lo mencionaron, se les olvidó. Muy bien, ahí es donde me doy cuenta que realmente un vendedor me está diciendo todo esto, ¿no? Pero bueno, la Academia de Electrónica decidió que era una materia importante. Está bien, vamos a seguirle así. ¿De qué es un sensor? Eso ya lo tenemos. Es el término sensor es un transductor. Acuérdate que un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía a otra. Y decíamos que todo sensor es un transductor. Por ejemplo, si tengo un sensor de luz, convierte el parámetro de iluminación en un voltaje, por ejemplo. Entonces ese voltaje ya se puede meter en un circuito y lo puedes controlar. Pues entonces el término sensor se aplica a dispositivos o combinaciones de dispositivos que convierten señales o energía de una forma física a otra. Como sucede con los sistemas de medición, donde el transductor proporciona una salida útil en respuesta a una variable controlada física. Ya sabes que es una variable controlada, ya la vimos, ¿verdad? Son las cantidades que estamos controlando dentro de un sistema como presión, temperatura, posición. Aquí ya es un repaso básicamente de lo que ya hemos visto. ¿Sí se acuerdan de estos datos? ¿Sí? ¿Saben qué es un sensor, qué es una variable controlada? ¿De qué es una variable controlada? Pues es una cantidad, propiedad o condición física que se mide. ¿Sí se acuerdan del diagrama de control de lazo abierto, de lazo cerrado? ¿Se acuerdan? A ver. Aquí está. Ya lo conoces, ¿no? Sí. Sí, claro. Pues vamos a... Ya lo conocemos, porque ya lo hemos visto. Entonces voy a poner una de esas. Aquí no tiene el disturbio. Que no le ponen el disturbio, por eso como que me molesta que no estén muy completos con disturbio. Disturbio es una parte importante dentro del sistema de control. Sí, mira, más o menos este ejemplo está padre. Voy a copiar esta imagen. Y es que son cosas importantes, no sé por qué no lo ponen. Pues voy a poner aquí, voy a poner un viejito. Ahí. ¿Sí? Aquí ya sabemos, porque aquí estamos midiendo temperatura y aquí tenemos el set point, esta es la temperatura. Tenemos un calentador de agua o no sé qué sea. Un calentador de agua está calentando algo, obviamente no queremos la temperatura a 70 grados, ¿no? Debe ser algún proceso que está haciendo. Y aquí tenemos la temperatura a 69 grados, pero él quiere 70. Pone la referencia a 70, se retroalimenta, hay un error de 1 grado, se ejerce una acción de control,
afuera hay una temperatura de 50 grados, ese es el disturbio, es lo que baja la temperatura de ese hornito. Entonces se incrementa el calor hasta que llega a 70. Cuando llega a 70 tenemos un error de cero y ya no tenemos, ¿no? Nada más acuérdate que estamos hablando de esto y ya lo hemos visto antes, ¿no? Te lo voy a dejar ahí para que lo tengas. ¿Cómo se clasifican los sensores? Bueno, los sensores se clasifican en pasivos y en activos. Los pasivos son los que requieren una fuente eléctrica de voltaje, ¿sí? Para su excitación. Ahí ya te lo puse. Requieren una fuente eléctrica externa. Y los pasivos son los que no requieren una fuente externa, o sea, que ya traen. No quedó bien. No sé por qué se pone aquí este teléfono. O sea, estos no requieren, generan un voltaje de salida por sí solos. O sea, no tienes que alimentarlos, esos se llaman activos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Imagínate una celda fotovoltaica de las que usas. ¿Recuerda aquellas computadoras solares que decíamos nosotros? Que tenían como unas celdas fotovoltaicas. Esa celda fotovoltaica es un sensor y ese no requiere una fuente eléctrica externa porque la genera. Entonces generan el voltaje de salida por sí solos. Entonces sería un sensor activo. ¿Sí te quedó claro? Sí. Sí. Sin embargo, hay las celdas fotorresistivas, como esas que nosotros usamos, esas son resistivas. ¿Te acuerdas aquel que usábamos no me acuerdo, con la planta, con el proyecto ese de la plantita, ¿se acuerdan? Que cuando Sí. bajaba la luz, sí, teníamos una celda fotovoltaica. Entonces, digo, fotorresistiva. Ese es un dispositivo pasivo, o sea, requería de un voltaje externo. Entonces, la diferencia entre activo y pasivo, tenemos esos dos sensores. Ambos miden la misma variable controlada, que es iluminación, pero uno es pasivo porque necesita excitarse con una fuente externa y otro es activo porque genera su propio voltaje. Entonces, esa es la forma de la que se clasifica. Pero también se clasifican por medio de la señal que generan. Hay algunos que son analógicos, que varía su voltaje, su resistencia, dependiendo de cualquier valor que tú le hayas puesto. Y los digitales, que generan una salida analógica, perdón, una salida analógica de pulsos. Eso se llama pulsátil, de pulsos. Es decir, una frecuencia de pulsos proporcional a la variable física. Es algo así como un PMW. Esa es la frecuencia de pulsos, son los digitales. Los analógicos pues tienen una función continua que varía su resistencia, su voltaje, proporcionalmente a la señal que están midiendo. Y aquí tenemos menciones y describas sensores utilizados en el sistema domótico, pues aquí están, foto ambiente, sistema interior, todos estos, ¿verdad? Que es un elemento actuador, también habíamos visto los actuadores. Los elementos actuadores son aquellos operadores domóticos que reciben información digital o analógica de los sensores o de una unidad de control y actúan en consecuencia activándose o desactivándose dependiendo de cierta parametrización de sus variables. Entonces, esos son aquí tenemos los contactores, por ejemplo. Estos son tipos de actuadores. Me voy rápido aquí porque esto ya lo vimos en automatización, ¿sí? Entonces aquí está, contactores de enchufe, electroválvulas, válvulas de sonificación, otros sensores como zumbadores, que ya los conoces. Todos estos son actuadores, son ejemplos de actuadores. Ya habíamos visto esto, dice, ¿dónde se aplican los actuadores anteriormente? Estos actuadores que tienes aquí. Pues en un sistema operador domótico que actúa en enlace entre un receptor y un actuador, de tal manera que recibe la señal del receptor y mediante la programación del propio sistema envía un mensaje de activación, ignición, establecimiento al actuador, dependiendo, o sea, le manda una señal, dice, la temperatura está muy baja, está muy alta, prende el clima, entonces ya manda la señal. Entonces, y aquí tenemos el sistema domótico con las 4 grandes áreas, que es confort, gestión eléctrica, comunicaciones, etc. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de regulación más usados en la domótica?
pues el sistema de luminosidad, de temperatura, de seguridad, de consumo energético, o sea, en base a cada una de las áreas. Muy bien, chavos. Y hasta aquí vamos a dejar el primer parcial. Esta parte del sistema X10, que también se los puse aquí, me puedes dar un repaso. De todas formas, el examen llegaría como hasta antes del sistema X10. Y lo vamos, todo esto que veamos la próxima clase, la próxima semana, la próxima clase, no sé. Sí, sería la próxima clase, yo creo. Mañana tenemos 2 horas, ¿no? Podemos ver el sistema X10 y se los aplico en el primer parcial. Hasta aquí es la primera parte del examen. Y hasta acá va a ser la segunda parte del examen. Es que les aplico hoy uno y mañana aplico el del sistema X10. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ok, nada más déjenme mandarles que estaba aquí. Voy a eliminar voy a editar voy a eliminar porque al otro le puse ciertos dibujos y anotaciones. No, aquí lo tienes. ¿Te dejará? Archivo eliminar. Pues, no, pues voy a agregar otro, ¿no? Mejor agrego otro porque a lo mejor no lo hago bien. O sea, a lo mejor borro algo que no debía o no sé. Entonces mejor voy a agregar aquí otro, ¿no? Voy a poner esa actualización. Actualización. Voy a poner acento ahí. Es que domótica no está en la base. Y voy a ponerle ahí un anexo del equipo. Le voy a poner aquí resumen guía domótica. Aquí ya está actualizado. ¿Sustituir? Así. Ya. Y lo enviamos. ¿Sí? Ahí quedó. Ahora, sin dudas o preguntas hasta aquí, lo que va a venir en el examen, de la primera parte que aparece hoy. ¿Sí o no? Hola. No. No. Pues ese resumen de cosas que ya habíamos visto en las presentaciones anteriores y todo eso. Pero Maestro, ¿el básicamente examen cuándo lo va a poner? Dijo, perdón. hoy en la tarde. Denme chance porque no he terminado, o sea, como estoy emigrando los datos de Edmodo a Teams, entonces necesito que me den chance para copy-paste todas las preguntas. Ya casi termino, ¿eh? Entonces, hoy en la tarde se los mando. ¿Ok? Hola. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, entonces aquí acabamos la grabación, chavos.